¿Cómo les va? Nosotros ya en octubre se nos fue el año muy rápido y por eso quiero invitarlos a hacer un repaso de algunos temas en este año muy movido, donde tuvimos un poco de la encíclica del Papa, bastante, tuvimos la visita de García Linera, lo que no marcha tal vez en la educación y quisiéramos que sea un poco mejor. Hicimos una puntuación la semana pasada en relación a la felicidad, todo un desafío en estas épocas. Y bien, varios temas después del corte. ¿Vamos con ellos? Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos activamente con niños y jóvenes a través del programa Custodios del Agua, generando conciencia sobre el cuidado de nuestro recurso más valioso mediante visitas didácticas a las plantas y la entrega de manuales educativos. Aguas del Norte, la compañía de todos. Preparándonos para recibir precisamente a nuestro Papa con un tema que nos conmueve, la encíclica nueva, Laudato Si', que me pareció realmente de una valentía en relación a los temas que aborda, porque no dejó una preocupación de los hombres actualmente sin ir valientemente hasta el fondo. Esto en una primera lectura general, porque obviamente habría que repasar, son tantas las encrucijadas en las que entramos y maravillosamente el Papa sale de ellas, que habría que tomarla por partes. Pero bien, este programa, con un invitado de lujo, el padre Julio Méndez, va a ser precisamente para que nos dé esa mirada general y tal vez nos detenemos en ese lazo social tan complicado en la actualidad, en donde con tanta sencillez el Papa lo presenta y da una respuesta para estos puntos de dolor que hoy tenemos en nuestra sociedad. Que el Papa ha querido situar la cuestión del medio ambiente, la cuestión del cuidado de la ecología, en una perspectiva que al mismo tiempo es religiosa, por eso empieza el alabanza a Dios. Ese Laudato Si quiere decir alabado seas, es una alabanza a Dios por la obra de la creación, por el sol, por la luna, por las estrellas, por el agua, por toda la obra de Dios, o sea, una mirada religiosa de la creación, pero al mismo tiempo inmediatamente dice sobre el cuidado de la casa común. Y cuando yo decía que él denuncia, me pareció que cuando él invita a la transparencia, a la conversación, que es un empuje durante todo a mí me impactó esta conversación en la que él insiste que no tiene barreras, porque es entre los hombres, pero además invita a los distintos grupos ecologistas, a los distintos abordajes científicos sobre el medio ambiente, a ver cómo resolvemos el tema del agua, el tema de la contaminación, el tema de la perversión y del pecado, precisamente, y la conversación para darle una solución y también la esperanza, porque hay una primera emoción que yo tuve con esto,
que fue de alguna manera el desasosiego por constatar que lo que a uno le pasa, le está pasando. Porque a veces tenemos la impresión que cuando uno circula por el mundo y lo rompe, no le pertenece. Y él hace un llamado de atención. En realidad el mundo no es tuyo. Uno viene a este mundo y tiene la responsabilidad de dejárselo a las generaciones que vienen, y tendría que haber una responsabilidad. A mí lo que me preocupa, y me pareció que también él no escatima ningún esfuerzo cuando entra en lo que sería la felicidad para el hombre actual, no para todos, pero sí en Occidente una gran mayoría, especialmente cuando se trata de los chicos que ya caen en un mundo irresponsable, donde el Papa nos advierte sobre la posibilidad de perdernos en términos de qué sería el bien, sino un consumo desmedido. Y que de alguna manera hay que poder despegarse de esto y dejar de consumir y también de contaminar, y que eso no nos va a traer un rédito inmediato, porque el medio ambiente no se cambia en 24 horas. O sea que no es un rédito político inmediato. Y ahí también me pareció muy lindo lo que él dice sobre, es de un político digno poder intervenir en relación al medio ambiente, sabiendo que no le va a dar más votos, sino que al contrario va a tener la oposición ¿de quién? Del mundo supuestamente del primer mundo, que tampoco él deja sin poner una palabra correcta en relación a quiénes son los que se están beneficiando y cuál es el precio que pagan los pobres por el beneficio de unos cuantos. Porque en el mundo hay las grandes empresas, que muchas de ellas son los grandes contaminantes, que tienen cautivos, tienen rehenes a los gobiernos sí, de los países centrales, porque tienen comunes intereses, y a los gobiernos de los países periféricos por la corrupción, porque también los dominan. Y entonces hay países periféricos que dejan que se depreden sus recursos, que se deje erosionado, que vengan empresas, saquen el mineral, utilicen la tierra dejándola después yerma. Y bueno, total, en el presente le pasan una parte a la clase dirigente del país, pero inmediatamente y hacia el futuro es la ruina para los pobladores. Comencemos por la parte triste, ¿no? Hay una utilización de los pueblos originarios y además una utilización bastarda y muy irrespetuosa aún de las creencias de los pueblos originarios, en muchos casos reactualizando prácticas que ya no pertenecen en realidad a los pueblos, que han ido cambiando con los tiempos. Hay una especie de arqueología en todo esto, pero con una finalidad política y comercial, en algunos casos ideológica, que es tratar a mucha gente como objeto arqueológico, como objeto de museo, y no tomar en cuenta también lo que es la transformación en beneficio, ¿no?, de las personas y de los pueblos y de las familias. Y lo otro que me parece oportuno señalar es que en el fondo la propuesta del Papa, y allí la conexión también con muchas sabidurías de pueblos originarios, es que el mandato divino, el mandato bíblico para el hombre es cuidar y habitar y cultivar la tierra. Es decir, van juntas. Y curiosamente está en primer lugar, en el texto del libro de la Génesis, se menciona en primer lugar el cuidar. O sea, que Dios pone al hombre para que cuide la tierra, y también, bueno, obviamente entonces es el cuidador, es el administrador, la habite y la trabaje, la desarrolle, viva de ello, pero no para que la destruya. Este ha sido un poco el proyecto de la modernidad, que ha tomado todo con una razón utilitaria,
de pensar siempre, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿Qué saco yo de acá? Y solo en ir y sacar, ¿no? Y no en cuidar. La depredación. Y fíjate cómo ha entrado también en el consumismo, que es prolongación de esto, en el consumismo, bueno, el derroche. ¿Cuántas cosas se compran innecesariamente? Se descarta lo que está en buenas condiciones, se derrocha. Hay una cantidad de aparato electrónico que estaría en condiciones de funcionar y que son desechados. Tiene una frase sobre la basura. La basura, toneladas de basura que producimos y que... También pensemos en la cantidad de alimentos que van a nuestros tachos de basura, ¿no? Que derrochamos alimentos, derrochamos agua. Esto uno dice, bueno, pero que el Papa escriba una encíclica, que tengan que ocuparse de eso, es que está en juego la humanidad y está en juego el respeto sacral al mandato divino. Es también un tema religioso. Yo asistí recientemente a una manifestación íntimamente ligada al derecho de inclusión laboral legítimo, que le pediría al señor director si puede poner unas imágenes que de alguna manera muestren lo que convocó, en donde les decía la semana pasada que me llamó la atención, primero, el reclamo legítimo de un trabajo que se va a perder, porque definitivamente no están dadas las condiciones para que se pueda plantar el año que viene, pero también en esta oportunidad estaban los trabajadores que dejaron de hacer lo que se hace en la tierra y fueron con sus máquinas en señal de protesta y fueron con sus hijos y había familias. Digo, ¿por qué esto? Porque no es solamente el trabajo, es además del trabajo la constitución de un vínculo alrededor de una familia que crece y el vínculo con los que se ocupan de pedirle a la tierra que nos dé los alimentos. Y me pareció absolutamente legítima la manifestación, porque no vi gente que trabaje de manifestante, como digo yo. Si me permiten el vocablo, hay algunas concentraciones en donde los que van reciben, a cambio de su presencia, o un subsidio o un dinerillo extra, entonces trabaja de manifestante. Acá la gente que estaba es gente que de alguna manera se va a quedar sin trabajo. Bien, esta fue una reflexión que me hizo volver a tomar la encíclica, a donde lo que a mí me conmovió fue cuando precisamente nos dice el Papa que el trabajo tendría que ser prácticamente la situación normal de cualquier ser humano a donde podría encontrar la máxima realización. Este tema, como también el sentido de la vida misma y la responsabilidad de dejarles a las generaciones futuras una tierra habitable a donde pueda perpetuarse la raza humana. El tema en sí, el tema de la huelga, yo no lo había pensado como usted lo abordó y no le había dado la importancia que realmente tiene, y cuando quienes lo presentaron en esa oportunidad hicieron una mirada general sobre el tratado en sí, pero la envergadura que tiene la protesta al final cuando usted toma la palabra, me dejó muda. Sí. Bueno, efectivamente, el libro es el producto de 3 años y medio de trabajo intenso, radicado en LESER fundamentalmente, que eso es lo que más me entusiasma a mí, por haber podido hacerlo en LESER, que aparentemente es un sitio lejos de las grandes corrientes mundiales, y sin embargo está ahí, ¿no? Sí, pero además como buen salteño y un conocedor de las bibliotecas de Salta, sí, usted además dijo, no es necesario ir a Buenos Aires para hacer este tratado. Yo tenía 2 bibliotecas, una la de mi padre, otra la de Atilio Cornejo.
Viajé a Buenos Aires nada más que por razones operativas 2 veces. Sí, para coordinar con el resto de los tratadistas y para coordinar con la editorial La Ley, que es la que publicó, pero todo el material, aparte de internet por supuesto, lo encontré en esas 2 bibliotecas, una que fue armando mi hermano en Cerrillos y la otra que armó el doctor Atilio Cornejo y que donó a la provincia de Salta. Ahí encontré un material sorprendente y mis colegas de Buenos Aires no podían creer que yo era capaz de armar todo esto sin instalarme en la biblioteca de Buenos Aires. Así que eso es un elemento también que a mí me parece, en fin, singular de alguna manera, ¿no? Singular también hacer un tratado de tantas páginas con un nivel por el tipo de citas que usted tuvo en la presentación y la consulta en relación a lo que sostiene, a lo que es la estructura del tratado. A mí me gustaría, en primer lugar, si usted puede, para nuestros chicos y jóvenes, que defina, como lo define a lo mejor la OIT, qué es el derecho a huelga, porque no todo el mundo sabe, primero, que es un derecho, segundo, que las huelgas no se hacen de cualquier manera, tercero, que las huelgas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Inclusive usted hace una puntuación en relación a la primera huelga, la de los lecheros. Salta. Coincidentemente con una situación que el día precisamente que usted presenta, y es el día de hoy que la cuestión sigue, con la protesta del campo, la producción primaria, que siempre ha marcado un antes y un después, y tal vez ha marcado también un antes y un después en la historia de gobiernos que tiene la humanidad. Bueno, efectivamente, la huelga, antes de ser un derecho, fue simplemente un hecho, es decir, la reunión de voluntades obreras para reclamar por mejores condiciones de trabajo. Así nació la huelga, y nació como un delito. En Occidente, en fin, que es lo que más analicé yo, fue un delito duramente reprimido, ¿no? Hasta que en Inglaterra empezó a tolerarse de alguna manera la huelga y culmina con, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y a partir de ahí se va armando una estructura cosmopolita que va a garantizar el derecho de huelga, porque se entiende que el derecho de los trabajadores a dejar de trabajar, a parar la producción, es fundamental para que cuando se ejercita con responsabilidad y dentro de la Constitución, es fundamental para que la sociedad humana pueda avanzar. No avanzaría en base a un sistema puramente autoritario dentro de la empresa y donde el Estado reprima la huelga. O sea, la convicción de que la huelga contribuye a la mejora de las condiciones de trabajo y contribuye también al buen funcionamiento de la democracia, es lo que hace que esto hoy sea un derecho fundamental en Argentina, aunque a veces encuentra resistencia, porque a veces es un hecho incómodo la huelga para aquel que tiene que sufrir las consecuencias de la huelga, sobre todo en los servicios públicos, ¿no? Pero esto es algo que a medida que la sociedad madura se va articulando el derecho a parar la producción, a parar el transporte, con el derecho del usuario a estar advertido por lo menos y a tener algún tipo de servicio mínimo mientras dure el conflicto, ¿no? Que también es una de las cuestiones que establece el derecho a huelga, o sea, que no se suspendan el acceso a los bienes básicos de servicios sociales, etcétera. El asunto es que la base del derecho de huelga es el derecho a la protesta social, es decir, el núcleo común de donde parte el derecho de huelga al final, protagonizado por los trabajadores, es el derecho a la protesta, que tienen incluso un derecho que tienen incluso aquellos que no son trabajadores. Por ejemplo, los productores rurales, los inquilinos, y en Argentina, en la historia argentina, hay antecedentes de huelga, por ejemplo, el delito de Alcorta, hay antecedentes de protestas de productores, por ejemplo, de inquilinos, y últimamente cuando se va fragmentando nuestra sociedad y aparecen ejércitos de desocupados permanentes, ¿no? Como existía antes, que eran desocupados transitorios, sino gente que está condenada por generaciones a vivir sin trabajo, entonces esta gente que no tiene el derecho de huelga porque no tiene un patrón al que reclamar,
va a ejercer este derecho de protesta buscando que el Estado, no diría que atienda sus necesidades, porque eso no es lo que busca en general el que protesta, sino que le abran caminos para integrarse y poder participar sin la tutela del Estado. Es decir, porque la tutela del Estado genera clientelismo, genera corruptelas, etc. Lo que en verdad los desocupados piden es una oportunidad para poder integrarse en igualdad de condiciones, trabajando y pudiendo construir su familia, viviendo que también en es otro derecho. Barrios. Que también es otro derecho. Sí, sí, por supuesto, claro, claro. Yo creo que lo que hoy uno ve es que ese derecho a la protesta se ha ido traduciendo en medidas de emergencia, pensadas como una emergencia, pero que quedan estables y quedan ya definitivas. Entonces lo que se trata es de establecer a los pobres en una especie de grandes canchones o de estacionamiento para que queden ahí sin protestar y sin interferir en las ciudades, pero condenados a vivir excluidos por siempre, ¿no? Este es un asunto muy delicado. Y la visita del vicepresidente Álvaro García Linera a Salta, que ocurrió hace unos días, en la que en este espacio nos detuvimos precisamente porque, siendo Bolivia un país hermano que tiene casi igualdad de oportunidades y desigualdad, porque en algunas han tenido mucho más dificultades que nosotros, ha logrado un avance económico que a las claras es muchísimo mejor que el que tenemos en Argentina. De esta conferencia a la que yo pude asistir gracias a la cordialidad de la Universidad Nacional de Salta y en donde estuvimos varios periodistas y pudimos también conversar con el vicepresidente, traigo una puntuación que tiene que ver con la cantidad de etnias y con la diversidad con la que se tuvo que arreglar el gobierno para poder avanzar. En la primera parte del programa hubo una en relación a un encuentro ocurrido en Potosí hace 200 años, en donde el general Belgrano recibe a un aborigen guaraní, Cumbay, y le da todos los honores que se le da a cualquiera porque es un cacique guaraní, y eso es utilizado en la conferencia precisamente por el vicepresidente para avanzar sobre lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia. En un encuentro extraordinario, en plena lucha por la emancipación latinoamericana, el general Belgrano, argentino él, que incursionó hasta Potosí, hasta Cochabamba, en cierta medida también alumbra una otra manera de entendimiento entre indígenas y no indígenas. Les leo en breve este relato del encuentro entre Belgrano, que estaba en Potosí, comandando el ejército auxiliar, y un indio, un indígena guaraní llamado Cumbay, el comandante Cumbay. Leo el relato que está en la historia de la Villa Imperial de Potosí de 1834. Memoria del coronel Mariano Díaz sobre la visita del cacique Cumbay al general Belgrano en Potosí. Leo el relato. Poco tiempo hacía que el señor general Belgrano había llegado a Potosí, cuando recibió de Chuquisaca el aviso de que un general Cumbay, guaraní, deseaba conocerlo y se preparaba para hacerle una visita. El general Cumbay era considerado en el territorio que mandaba como un personaje regio, pues tenía a sus órdenes un número considerable de indios que le obedecían. El general Belgrano recibió esta noticia y contestó recibirle a la visita con sumo placer, mucho más cuando varios gobernadores lo habían invitado con ese objeto, sin que ninguno hubiera tenido el gusto de conocer a este personaje Cumbay. Con este motivo, Belgrano encargó a uno de sus amigos en Chuquisaca le avisara el día en que el general Cumbay arribase a la ciudad de Potosí, para que se preparara para recibirlo como correspondía. Pasado algún tiempo, es el relato de
Damiano Díaz, coronel, el general Cumbay llegó a Chuquisaca con un intérprete, 2 hijos pequeños y una escolta de 20 flecheros que habían sido uniformados en aquella ciudad, sus armas, y contaban de un carjal a la espalda bien provistos y un arco en la mano izquierda y en la derecha una flecha envenenada. Al emprender su marcha, el general Cumbay con dirección a Potosí, fue avisado el general Belgrano de que debería recibirlo al descender de la cuesta del campo de San Roque a la entrada de Potosí. El ejército de Belgrano, en el más brillante estado de aseo, formaba desde las inmediaciones de la plaza de Potosí hasta las del campo de San Roque, tomando distancia de filas. El general Belgrano, vestido de gran uniforme de brigadier y acompañado del séquito que le correspondía, pasó por el medio del ejército que le hizo los honores debido a su carácter. A prevención de un sargento, conducía de la brida un magnífico caballo blanco, perfectamente enjaezado y herrado con herraduras de plata. Luego que el general Cumbay descendió la cuesta, el general Belgrano lo esperaba al pie de ella. Llegó Cumbay y el general echó pie a tierra, haciendo lo mismo Cumbay. Este lo miró atentamente y le dijo a su intérprete, le dijera que no le habían engañado, que era muy simpático y que su cara así, que si su cara así sería su corazón. El señor Belgrano agradeció infinitamente aquella galantería y se pusieron en marcha para la ciudad. El ejército de Belgrano rindió honores correspondientes sin que el general Cumbay echase una mirada sobre él. Al ir al desembocar a la plaza, hizo advertir al general Cumbay que al pasar iba a saludarlo una batería con 4 piezas y 18, que tuviese cuidado con el caballo por ser muy brioso, a lo que Cumbay contestó que jamás había tenido miedo a los cañones. El caballo fue ofrecido a Cumbay al pie de la cuesta y lo aceptó con gusto. Habiendo llegado al alojamiento del general del ejército, tomó Cumbay posesión del que se le tenía preparado, que la verdad era como para un rey. La cama era verdaderamente imperial y los demás adornos eran también correspondientes. Sentado Cumbay al lado de la cama y el señor Belgrano a su lado, con el intérprete y 2 flecheros a la vista, recibió las felicitaciones de todos los jefes del ejército, a quienes Cumbay contestó solamente, está bien. Es el encuentro del comandante del ejército auxiliar con un indio, Cumbay. Los honores, el trato de comandante, el trato de autoridad. Desde Belgrano de 1811 hasta el año 2006, nunca el ejército boliviano había rendido honores a un indio. Lo hizo con Cumbay y lo hizo luego con Evo Morales.